Hola, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en el curso de urgencias y emergencias para enfermería. Nos encontramos exactamente en la unidad 3, clase 2, paciente politraumatizado. Así que bueno, ahora vamos a ir avanzando despacito. Como siempre, estoy bueno, muy contento que vamos avanzando, así que yo sé que ya hablé con algunos, ya terminaron el examen de la unidad 1, les estoy debiendo el examen de la unidad 2, que bueno, en breve sería mañana más tardar, lo voy a estar compartiendo, es para que lo hagan con tiempo también, ¿sí? No tiene ningún apuro, tampoco es que es algo eliminatorio ni nada, pero bueno, les ayuda a ustedes muchas veces para prepararse para el examen final, que es un examen final integrador. Que de a poquito vamos avanzando y ya nos vamos acercando a ese examen. Faltan todavía este mes y 2 meses más, pero cuando nos queramos acordar ya habremos terminado el curso. Bien, voy a agrandar. Paciente politraumatizado, ¿sí? Un paciente típico de guardia, ¿no? Puede haber con un accidente, no solo con un paciente, muchas veces surge que vienen varios pacientes a la vez. Y ahí hablaríamos de otro tema que es atención de, de víctimas en una situación donde incluye varias víctimas, varias personas, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que vamos a ver es el paciente politraumatizado. El trauma como problema de salud pública constituye una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial. Según la OMS, millones de personas pierden la vida cada año como consecuencia de lesiones traumáticas. Muchas de ellas podrían ser evitables o prevenibles. Una gran proporción de estas muertes no se debe a la gravedad de la lesión en sí, sino a fallas en la atención inicial, en la organización de los servicios y en la respuesta oportuna del sistema de salud. Impacto del trauma en distintos contextos sanitarios. La mayor carga de morbilidad y mortalidad por trauma se registra en países de ingresos bajos y medios. En estos contextos, la diferencia en los resultados no siempre se relaciona con falta de tecnología avanzada, sino con la ausencia de una atención organizada y sistemática. La OMS enfatiza que mejoras simples y de bajo costo en la organización del cuidado, el entrenamiento del personal y la priorización de acciones pueden reducir significativamente la mortalidad del paciente traumatizado. ¿Cómo definimos, ¿no?, al paciente traumatizado? Es aquel que presenta múltiples lesiones traumáticas, de las cuales al menos una compromete de manera directa la vida o la estabilidad fisiológica del organismo. Estas lesiones generan una respuesta sistemática que puede afectar la oxigenación, la perfusión del estado neurológico, perdón, la perfusión y el estado neurológico, por lo que requieren atención pronta atención, y debe basarse en la coordinación de los distintos efectores del sistema de salud, como la atención en el lugar del accidente y el traslado, y finalmente la atención en la institución sanitaria que lo recibe. Algún principio fundamental en la atención del paciente politraumatizado: no se centra en el tratamiento de lesiones aisladas, sino en la identificación precoz y el abordaje inmediato de aquellas que representen una amenaza vital, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la amenaza vital, es decir, riesgo de vida inmediato, es lo que se debe tratar de manera óptima, oportuna e inmediata. El objetivo principal es preservar la vida, ¿no? La vida del paciente. Para ello tiene que estar ordenado el tratamiento, la atención, ¿no?, ordenada, sistemática y secuencial, lo que permite actuar de forma rápida y eficaz, sobre todo en los primeros minutos después de haber sufrido el accidente o la lesión. Importancia de la atención inicial. eh, Bueno, en los primeros minutos se definen muchas de las posibilidades de supervivencia, ya que lesiones con compromiso vital pueden evolucionar rápidamente hacia el shock, la hipoxia o el deterioro neurológico, si no se identifican y tratan de manera oportuna, ¿no? La parte neurológica, la parte de la hipoxia, el shock que se puede producir, ¿no?
El shock, por ejemplo, ante un sangrado masivo, una pérdida masiva de sangre, puede producirse un shock, ¿no? Un shock hipovolémico, por ejemplo. Esto va a dar la posibilidad también de que pierda la posibilidad del músculo cardíaco enviar cantidad de sangre suficiente como para oxigenar el cuerpo, los órganos nobles como cerebro, pulmones, riñones, ¿sí? Produciendo un deterioro progresivo que llega al deterioro neurológico y pérdida del resto de las funciones orgánicas, falla multiorgánica básicamente. En las guardias argentinas, donde la demanda suele ser alta y los recursos limitados, muchas veces tenemos recursos limitados, y bueno, ahí es clave el rol de enfermería para verificar la correcta provisión de insumos, que los elementos de trabajo también sean adecuados, que estén funcionando adecuadamente. Bueno, cómo se aborda sistemáticamente al paciente politraumatizado. Debe realizarse de forma sistemática y secuencial. Se priorizan siempre las funciones vitales. Este enfoque evita que lesiones evidentes, pero no letales, desvíen la atención del problema. Claro, imaginemos, ¿no?, que tenemos lesiones que se ven, se observan, pero no generan un riesgo de vida inmediato. Entonces, muchas veces no se priorizan esas lesiones, pero sí se priorizan las que tienen que ver con el salvaguardar la vida del paciente, lo inmediato, lo que va a producir lesiones graves que llevan al deceso de la persona. Esas son las que tienen prioridad, a pesar de que puede tener otras lesiones, pero muchas veces tenemos que omitir la observación y la intervención sobre estas lesiones que son secundarias y priorizar las que tienen que ver con riesgo inmediato de muerte. Para el personal de enfermería, trabajar con un método claro brinda seguridad y orden en un contexto frecuentemente caótico. O sea, el contexto es caótico, ¿por qué? Porque corre en riesgo la vida de la persona. Al correr en riesgo la vida de la persona y hay situaciones sobreagregadas, tenemos que observar qué pasa. ¿A qué le doy prioridad? ¿A lo secundario y observable o a lo primario que corre riesgo de vida a la persona? Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que plantear un trabajo eh, con el equipo multidisciplinario, determinando a dónde abordo las prioridades. Siempre, esto que siempre hablamos en enfermería, de establecer prioridades sobre la situación que le ocurra al paciente. Muchas veces lo llevamos a cualquier caso paciente, pensándolo desde el estudio, cuando estudiábamos enfermería, en el inicio, determinábamos prioridades. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Determinamos prioridades de atención, ¿sí? Pero en este caso, priorizando los riesgos vitales, lo que genera posibilidades de deceso. Evaluación primaria, concepto general. La evaluación primaria es una valoración rápida y ordenada que busca detectar y tratar lesiones que comprometen la vida en los primeros minutos de la atención. No se trata solo de observar, sino de evaluar. Después de esa evaluación debemos intervenir. Muchas veces no es primero hago una cosa, después hago la otra, principalmente es en simultáneo. Es como hacer dos cosas a la vez. Observo, evalúo, pero a la vez estoy interviniendo. Porque en este momento, en esta situación de riesgo de la persona, es vital el trabajo rápido, oportuno y eficiente, ¿sí? Desde el rol de enfermería, la evaluación primaria es la principal herramienta, ¿sí? Debemos realizar una observación clínica que se hace de manera constante. Una vez observamos al paciente, lo valoramos, estos datos los analizamos, los interpretamos y decidimos qué acciones vamos a llevar a cabo, ¿sí? Y siempre priorizamos lo que tiene que ver con la vida del paciente. Esto igual no me voy a cansar de decirlo todo el tiempo. Evaluación primaria, bueno, el famoso ABCDE, se organiza clásicamente mediante este enfoque, ¿no? El ABCDE, que establece un orden de prioridades basado en el riesgo vital. Este método propone evaluar primero la vía aérea, luego la respiración, la circulación,
el estado neurológico y finalmente la exposición completa del paciente. Bueno, funciona como una guía mental que ordena la atención inicial y facilita el trabajo bajo presión. O sea, el trabajo bajo presión, porque no es fácil atender, no sé si en su experiencia de trabajo han tenido la posibilidad de atender un paciente con estas características. También muchas veces hay alguno de los actores implicados en las intervenciones para salvar la vida de un paciente, muchas veces ya se preestablece como una especie de orden de trabajo y de accionar, ¿no? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto otro? ¿No? Alguno se quedará al lado del carro de paro preparando la medicación, otro manejará otro instrumental, otro atenderá directamente al paciente, colocando la vía, pasando la medicación, ¿sí? Entonces es una forma de optimizar el trabajo, establecer qué va a hacer cada uno de los integrantes del equipo de salud. La vía aérea, ¿no? Control cervical. La vía aérea es siempre la primera prioridad en el paciente politraumatizado, ya que una obstrucción no resuelta conduce rápidamente a la hipoxia y al paro cardiorrespiratorio. La evaluación inicial incluye observar si el paciente habla, detectar ruidos respiratorios anormales y buscar la presencia de sangre, vómitos u objetos que puedan obstruirla. El personal, bueno, ahí siempre, como siempre, estamos cumpliendo un rol principal y primordial para permeabilizar y proteger la vía aérea. Aseguramos la aspiración de secreciones también. Importante verificar el funcionamiento de la aparatología previo, ¿no? a la acción o previo a llegar al lugar. Pero bueno, la aspiración de secreciones es importante por la presencia de cuerpos extraños, sangre, secreciones, ¿sí? La colocación de cánulas si corresponde, y el control cervical manual para evitar lesiones que a posterior, una vez salvando la vida del paciente, pueden generar algún traumatismo que le produzcan una incapacidad de por vida. Entonces es importante el control cervical. Bien, B, respiración y ventilación. Una vez asegurada la vía aérea, se evalúa la respiración y la eficacia de la ventilación. Debemos observar la frecuencia respiratoria, la expansión torácica, sobre todo que sea de los dos hemitórax, la saturación de oxígeno. Cuando hay una lesión a nivel torácico se puede comprometer de manera inmediata la oxigenación. Por eso debemos mantener una vía aérea permeable. Bueno, esto también siempre, ¿no? es primordial. Ya ahí hablaríamos de administración de oxígeno, asistencia ventilatoria con bolsa, válvula, máscara, la detección de signos como dificultad respiratoria, asimetría torácica, por eso estábamos hablando de la observación de los dos hemitórax, que se expandan adecuadamente ambos, y alta rotación de pacientes en las guardias, ¿no? Esto también hay que considerar. Que es importante tener en cuenta que muchas veces atendemos un paciente, pero puede ocurrir que, como decíamos, ¿no? Lo de la atención de múltiples víctimas, en un momento había nombrado, creo que eso es un capítulo aparte, no lo tengo contemplado acá, en esta clase, pero sí tiene que ser una atención rápida, preparada, y tener material de más, porque muchas veces cuando viene uno de estos pacientes, atrás viene otro. Entonces puede ser que atendamos no solo uno, y que atendamos dos, tres o cuatro o más, dependiendo la situación y la gravedad del accidente que llevó a este paciente a esta situación. Seguramente si han trabajado en guardia y han atendido un paciente con estas características, se han encontrado con que tiempo después aparece otro, dicen, está viniendo otro paciente, y ahí de qué nos dibujamos. Tenemos que tener todo preparado. Obviamente que no es que trabajamos solos, tenemos todo un equipo atrás nuestro, que nos está respaldando y con el que estamos trabajando. Bien, circulación y control de hemorragias. La evaluación de la circulación se centra en identificar signos de hipoperfusión, hemorragia, principalmente causa de muerte evitable en trauma. Esto de la piel fría, ¿no? Las extremidades
cianóticas, frías. Ya cuando hay eso es periférico, ¿no? También puede ser cianosis periférica, cianosis central, eh, el pulso también, ¿no? La presión arterial, cómo se modifica, hay un descenso, ¿no? El pulso muchas veces, la frecuencia cardíaca aumenta como parte de lo que es un mecanismo compensatorio, ¿no? Intentando suplir esa falta de líquido, el corazón empieza a latir más rápido. Eso se llama mecanismo compensatorio. Bien, hay que considerar también la detección del sangrado. En una primera etapa es muy importante, ¿no? El sangrado externo, y ahí habría que ver cuál sería la técnica a realizar. Si alguien escribe en el grupo de WhatsApp y ustedes pueden verlo diciendo estoy tratando de entrar, me avisan así lo hago entrar, ¿sí? Hago entrar. Igual ahora en un ratito corto miro si hay alguien y continuamos. En la realidad de los servicios de urgencia Argentina, siempre hablamos un poco de Argentina porque, bueno, es la realidad que nos toca a nosotros. Si después esta clase la ve alguien de afuera, más o menos también tiene una idea básica de cómo funciona nuestro sistema de salud y hay muchas cuestiones que compartimos, ¿sí? Esto hablando un poco de en general, ¿no? El control inmediato de hemorragias externas, la canalización de algún acceso venoso, siempre una vía, un acceso venoso lo más adecuado posible, el tamaño mayor que se pueda, dentro de las posibilidades. Bien, después para continuar con el tratamiento definitivo, pero en primera instancia, la primera vena que encontramos, ahí es donde canalizamos. Y ahí está esta cuestión de, bueno, canalizo una vena que está en el pliegue del codo, y sí, si es la única que tengo, la más rápida y efectiva, bueno, vamos ahí. Después se verá lo otro, porque acá estamos priorizando la vida del paciente. El estado neurológico, también, ¿no? La evaluación neurológica rápida permite estimar el compromiso del sistema nervioso central y detectar lesiones potencialmente graves. Se valora el nivel de conciencia, la respuesta a estímulos, ¿no? A ver, mueva el brazo, abra los ojos, cierre. Si quiere decir que sí, cierre los ojos una vez. Si quiere decir no, cierre los ojos 2 veces. Son ejemplos de cómo nos podemos comunicar sin pedirle que se mueva mucho. Recordemos que también es un paciente que tiene un riesgo de lesión cervical, por lo tanto, no es que podemos decir muévase, mueva por un lado, para el otro, no, no. Para evaluar las respuestas simples. A veces lo hacemos simplemente con esto de los ojos de apertura ocular. También podemos tomarle la mano y decir apriete la mano fuerte, pero bueno, eso sería como una evaluación neurológica un poco más intensiva. En principio, con que responda a órdenes simples, ya estaríamos bastante bien. El tamaño y reacción pupilar, y bueno, para eso se utilizan escalas sencillas. También, ¿no? Escala de Glasgow para valorar el estado neurológico, por ejemplo. Ahora después vamos a hablar de otra que no es tan común, pero también es utilizada y debemos conocerla. Bien, para enfermería la observación neurológica continua es fundamental. Continua porque no es que sí, lo evalúo en una primera instancia, está bien, sigo con el resto de las funciones corporales, priorizando las que ponen en riesgo la vida del paciente. Pero no nos olvidemos de volver a evaluar, porque en enfermería se evalúa todo el tiempo. Esto es cíclico, ¿no? Como si fuera el proceso de atención de enfermería, valoración, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación, vuelvo a empezar otra vez. Entre medio puede variar un poquito, subo, bajo, entre estas líneas. Es un ciclo, ¿no? Que puede ser circular, no lineal. Por eso estamos volviendo de una en otra todo el tiempo. Y acá, habiendo hablado un poco de la escala de Glasgow, tenemos esta otra escala que tiene que ver con una valoración rápida del nivel de conciencia. ABPU, ¿no? Las siglas. A de alerta, el paciente está despierto y alerta, responde espontáneamente. ¿Qué hacer? Continuar con la evaluación completa del ABCDE. El B, ¿no? Responde a la voz, B de voz, responde a llamados o indicaciones verbales, como lo habíamos dicho hace un momento. ¿Qué hacer? Hablarle claro, estimular con la voz, reevaluar rápidamente.
¿no? La primera orden, dependiendo de dónde nos estamos encontrando con con uno de estos pacientes, si es en la vía pública, somos enfermeros, estamos andando con el auto, con la moto, somos peatones y pasamos ante un accidente, tenemos la obligación de detenernos y accionar, ¿sí? Accionar puede ser decirle simplemente a la persona no se mueva. El otro día, bueno, paso justamente con el auto por un lugar donde había habido un accidente, ya había gente atendiéndolo, creo que eran dos policías, por lo que vi, y que observé que la persona había sido chocada por un auto o un camión, por lo que pude ver así como de lejos. O sea, tengo la obligación de quedarme, pero ya había servidores públicos atendiéndolo. Pero ¿qué estaba haciendo esta persona? Imagínense en que la persona, en vez de estar en el suelo quietita y la gente y los policías haberle dicho quédese quieto, no se mueva, que es una orden súper simple, esta persona, pobrecito, se estaba levantando como podía. Y todavía no habían venido ninguna ambulancia, no había venido nadie. Pero bueno, son cosas básicas que cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento lo puede saber, ¿sí? Qué hacer, ¿no? Esto de las órdenes simples. Responde al dolor, la P, ¿no? En realidad viene de pain. Esto no lo especifica acá, pero ustedes si saben un poquito más de inglés, pain o pain, no sé cómo se pronuncia, es dolor, ¿no? Entonces valoramos el dolor, ¿no? Reacciona solo ante estímulos dolorosos, no responde a la voz. ¿Qué hacer? Estimular, bueno, en realidad podemos tocar al paciente de alguna forma, un mini pellizquito o algo como para ver si está con dolor, ¿no? O si dice, me duele, estoy con dolor, porque el paciente solo lo va a decir también, ¿sí? Bien, después el otro, la U no responde, no hay respuesta a ningún estímulo. ¿Qué hacer? Alta prioridad, asegurar vía aérea, respiración y circulación. Y bueno, y accionar de manera inmediata el trabajo mancomunado con el equipo de salud. La E, exposición del paciente, ¿no? La exposición completa del paciente es la última etapa, ¿no? Del ABCDE. Politraumatizado permite identificar lesiones ocultas que pueden pasar desapercibidas durante la evaluación inicial. Para ello es necesario retirar la ropa, revisar toda la superficie corporal, sin perder de vista que el examen debe ser rápido y respetuoso. Esto de rápido y respetuoso, ¿no? Siempre se resguarda lo mejor posible la, a la persona, ¿sí? Se trata de revisar zonas mientras se van tapando otras. Está bien, en esa situación quizás de urgencia se prioriza, como siempre decimos, la cuestión de vida de la persona. Pero bueno, tiene dignidad la persona a pesar de la situación y hay que cuidar esa dignidad. A ver, quería ver por dónde íbamos. Cualquier cosita que quieran comentar también pueden escribir directamente y después los leo, ¿sí? También pueden ir dejando las preguntas, comentarios, así como escritos. Y de última, cuando terminamos la clase, lo reveo antes de finalizar, ¿sí? Bien, prevención de la hipotermia. La hipotermia es una complicación frecuente en el paciente politraumatizado y esto mismo va a empeorar el shock y los trastornos de la coagulación. La exposición necesaria para la evaluación no debe prolongarse más de lo indispensable. ¿Por qué? Porque al tener al paciente desnudo, sin taparlo, para poder evaluarlo, también pierde calor, ¿sí? Sobre todo habría que ver en dónde estamos realizando este procedimiento, si estamos en la vía pública, si estamos ya en una institución sanitaria de segundo nivel, como el hospital público. Hay que, bueno, se pueden utilizar mantas, se controla la temperatura ambiental y el secado del paciente cuando es necesario. Y bueno, se debe mantener una temperatura óptima del lugar donde se está atendiendo al paciente. Reevaluación continua del paciente. Ya lo habíamos dicho, ¿no? En un momento de la clase, no es un proceso lineal, sino dinámico y continuo, y yo bien digo siempre cíclico. Aun cuando una etapa del ABCDE aparece resuelta, el cuadro clínico puede cambiar rápidamente, lo que obliga a reevaluar de forma permanente. Hay alguna cuestión que se nos puede haber pasado de largo, entonces
Tenemos que estar reevaluando constantemente. Bien, para enfermería la reevaluación constante es una responsabilidad central. Se hace control repetido de signos vitales, el estado neurológico, es constante, todo el tiempo se está valorando los signos vitales, el estado neurológico, la respuesta al tratamiento también, ¿no? Este tratamiento que se hizo, ¿dio algún tipo de resultado? ¿Este fármaco que administré logró conseguir lo que estaba buscando, sí o no? Y si no, tengo que reevaluar, ahí es donde obtengo el no, y accionar nuevamente. Después de accionar, tengo que ver qué ocurrió. Esto pasa, ahora lo estamos tratando desde la urgencia, la emergencia, la situación así de riesgo de vida, pero esto es una tarea habitual. Cualquier procedimiento, cualquier técnica que realicemos con un paciente, debemos valorar qué resultado obtuvimos. ¿Fue óptimo nuestro tratamiento o no? ¿O tenemos que reevaluar la posibilidad de otro tipo de tratamiento? Bien, es un proceso clínico, el ABCDE es un proceso clínico, debe entenderse como un ciclo que se repite tantas veces como sea necesario durante la atención del paciente politraumatizado. Ante cualquier empeoramiento del paciente, se debe regresar al inicio del esquema y reevaluar desde la vía aérea. Esto es más o menos un poquito repetir lo que venimos diciendo de esta evaluación continua y constante. Es una guía mental también, ¿no? De esta forma no vamos a tomar decisiones improvisadas. Y muchas veces tiene que haber una persona que es quien dirija, ¿sí? Siempre hay un líder en todas las situaciones. Entonces tenemos que tener bien claro qué lugar, qué espacio vamos a ocupar cada uno. Eso se trabaja igual, porque generalmente en una guardia, donde uno ya tiene un equipo con el que trabaja, con colegas, distintos profesionales, ya vamos a saber cómo trabajar, establecer normas de trabajo, criterios. Comunicación y trabajo en equipo. La atención del paciente politraumatizado requiere una comunicación clara y efectiva. Como yo les decía, ¿no? Ya cuando van estableciendo cuando ya tienen un equipo con el que trabajan habitualmente, ya se conocen. Hace poco me surgió justamente no una discusión, pero sí un intercambio de ideas con una colega, donde, bueno, no voy a hablar mucho porque compromete la situación en el sentido de que no puedo hablar de instituciones ni nada, pero la idea de ese lugar era como que rotaban al personal, los mezclaban entre ellos cada tanto tiempo. Entonces, la discusión mía o el intercambio de ideas era, eh, yo prefiero que la gente trabaje siempre con el mismo compañero, porque se conocen. Pasa una situación que debe resolverse de manera inmediata, no es lo mismo si estoy con un compañero que nunca lo vi en mi vida y hoy lo conozco, que si trabajo con un compañero hace 5 años. A veces los 5 años, cuando hablo de 5 años, estamos hablando de los tiempos del hospital. Los tiempos de una clínica no, porque a veces no dura el personal tanto tiempo. Entonces, para mí, el equipo se tiene que conformar y ser el mismo equipo siempre, y no estar rotando al personal. No, hoy me toca trabajar con fulano, mañana con mengano, pasado con sultano. No, tiene que ser un equipo continuo, porque de esa forma conozco, ¿no? Lo conozco a mi compañero, cuáles son sus habilidades, cuáles son las mías, cuándo yo puedo decir, no puedo, hacelo vos, o cuándo mi compañero me va a decir, porque va a tener confianza en mí, y me va a decir, Miguel, no puedo, hacelo vos. Entonces nos vamos como trabajando. Entonces, para mí es importante que el equipo se mantenga, pero bueno, son estilos de trabajo, sistemas que van de lo público a lo privado, y cada uno toma sus decisiones. Es mi estilo de pensamiento y lo que yo considero oportuno. Ustedes, con la experiencia que ustedes tienen en enfermería, me lo podrán decir también. Quizás ahí alguno después lo puede comentar este punto. Me gustaría que lo escriban ahí en comentarios, y cuando terminamos la clase lo charlamos, o si quieren cortar también y decir, sí, profe, me parece esto, yo también tuve una experiencia similar y me pasó o no. Está bueno también hablar desde la experiencia de vida. Yo trabajé un tiempo bastante prolongado en pediatría y recibíamos pacientes con algunas situaciones similares a esto,
y era un equipo sólido, fuerte, que ya nos conocíamos. Cada uno sabía qué lugar ocupar y lo habíamos determinado después de un tiempo de trabajar juntos. Rol integral de enfermería en la atención del paciente politraumatizado. Un segundito, dejo de compartir. A ver, acá está, camarita activada, para mí por lo menos. Y ahora cuéntenme, ¿quieren contar algo de lo que estábamos hablando? ¿Qué opinan? Me gustaría así saber su opinión al respecto. Cric, 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 cric. No pasa nada, si no pueden hablar, lo escriben o después lo comentan en el grupo de WhatsApp. Perdón, profe, pero se me había apagado todo, o sea, se me oscureció la pantalla. Ah, está bien, no pasa nada. Ahí lo aprendí. No, se maneja, el politrauma se maneja por el sistema ABCD, ¿no? Bien. No, eso quería preguntar, que se maneja por ese sistema. Sí, es que en realidad prácticamente todo se maneja así. Okay. El punto que yo quería hacer como relevancia era esto de el equipo, ¿no? Qué importante para mí que es que el equipo sea siempre el mismo, sobre todo cuando se genera un buen equipo de trabajo, ¿no? No es que, claro. no es que me porque como que uno ya yo con trabaja uno no y de bueno, no. memoria, pero se conoce. Exactamente. ¿Y usted qué opina al respecto, Natalia? Que sí, que tendría que ser siempre el mismo equipo. Aparte, afianza y te da como algo de pertenencia. Como que uno, esto de que hablamos de que está bien, obviamente que vamos a cuidar al paciente porque es nuestro deber, pero cuando uno arma un grupo de pertenencia es como diferente. Claro, tal cual. Y esa pertenencia, ese equipo que se va formando, eh, ya después ya saben cómo trabajar. Son las que yo hallo y necesito como una ayuda, y las situaciones en las que el otro todavía no se siente seguro y puedo intervenir yo como compañero. Claro, como que uno va conociendo los roles de cada uno y vas viendo, ya conoces a tu compañero y sabes si está bien, si está mal, si necesita una ayuda, ¿entendés? Como que levantando la cabeza vos ya mirás y te das cuenta de todo el panorama. Claro, y eso se logra después de años de trabajo, porque supongamos que usted y yo empezamos a trabajar en una guardia de un hospital hablando de urgencia y de emergencia, no por eso digo guardia, y al principio no nos vamos a conocer, no vamos a saber cuáles son mis falencias, cuáles son mis habilidades, yo no voy a conocer las suyas, pero después de un tiempo, a veces pasa un año, 2, 3 años, y bueno, y la gente ahí sí se empieza a conocer en una capacitación continua también, el hecho de plantear, a mí me cuesta esto, porque está bueno decirlo, y para eso es algo que se entra en confianza con el compañero. Claro, De la claro, noche se a la va mañana empieza formando. a trabajar. Claro, empieza a trabajar Vanilda conmigo en una guardia en un hospital y a lo mejor el primer tiempo ni vamos a saber en qué tenemos que mejorar cada uno. Entonces Claro. empieza como el trabajo primero. Primero que le va a decir es que no te entiendo, porque como soy extranjera, ya me ha pasado a trabajar con compañeros que a veces sé el procedimiento y él hace el pícaro o el víboro, o que es, sé yo, más despierto, o quizás también no me entendía. No te entiendo, no te entiendo. Y después cuando ah, se da cuenta que yo hizo bien, después dice, bueno, ¿sabes algo? Que no está bueno, que uno no entiende, te pregunta primero. A veces también somos egoístas. Llega uno que yo estoy en clínica, ¿no? No tengo Sí, sí, experiencia con pediatría porque no me gusta la pediatría. Desde que falleció un niño y una guardia, no, no he superado trabajar con niños. Pero ahí hay algunas compañeras que va a trabajar ahí, a veces no sabe el manejo de la sala, que somos muy distintas, uro, clínica y otro, y después pasa esas cosas, ¿viste? Hasta que logramos es entender verdad. lo que el paciente quiere y que pueda ayudar, el paciente ya pasó un disgusto y nosotros también. Claro, tal cual. Está bueno lo que planteas, Vanilda, de que a veces, pero bueno, vos hablas bien español, pero a veces puede ser que no te entiendan,
Imagínate en una guardia donde está en riesgo la vida del paciente, pero al momento, un paciente politraumatizado como el que venimos charlando, ¿no? Peor todavía, porque ahí tenemos que resolver un montón de cosas en un segundo, fue la vida del paciente o se quedó, y entonces ahí como que es más complicado. Quizás en la clínica tenemos un entorno más controlado, más llevadero, pero No bueno, sé, también hay bueno, que resolver. también depende del compañerismo. Ya he trabajado en la guardia y un día que estaba, tuvo bastantes episodios bastante terribles. Llegó unos con las patas rotas, partida al medio, otros Sí, y la compañera estaba en el show, antes estaba con una que se fue, ella parecía que era, no sé, ella sola era experta en todo y no dejaba manipular nada. Y después cuando fue el cambio de guardia sí pudimos trabajar bien, porque quizás vos no me entendés, pero si me das la oportunidad de ir a hacer, yo hago el procedimiento sin que todo el tiempo te preguntando a vos, porque vos sos el titular del servicio, ¿me entendés? claro, tal cual. Es que hay que tener confianza en el compañero, pero eso se genera con el tiempo. Quizás el Sí, primer día, a mí me pasaba, yo trabajé mucho tiempo en pediatría y a veces por X motivo terminaba solo en el servicio, en una guardia de 10 horas, noche por media, y me mandaban los supervisores a algún compañero del hospital que hacía adultos. Era imposible que yo confiara, yo no podía confiar, pero porque era un mundo distinto. Entonces cuando había que hacer algo, aunque sea, no sé, ir a ver cómo estaba un paciente, deja que voy yo. Y así, bueno, pero no era por falta de confianza, es porque pediatría es un servicio muy especial. En ese momento yo la ya llevaba tiempo pediatría, si no trabajando. estás seguro, no es mejor que no vaya, porque no es como un adulto mayor. Sí, yo Bueno, lo entendí después, como que primero decía, me mandan a alguien que al final no quiere ni aprender, pero también después como que lo empecé a entender también, lo comprendí es porque mucha no es responsabilidad, un error en pediatría y se acabó la vida de un niño, y no podemos hablar de por que se acabó la vida de un supuesto. niño y de casualidad. Es como que Sí, es algo que no no, entra en la lógica, no tiene que haber errores ahí. En ningún paciente, en el niño, peor todavía. claro, Eh, por supuesto. Así que, bueno, una vez me acuerdo, Vanilda, pues bueno, Natalia que está ahí presente y al resto que lo escuchen después, con Vanilda somos compañeros en el hospital y me acuerdo siempre como anécdota, justo esto que estás hablando, y esto está bueno para el tema de comunicación, ¿no? Un día que estábamos hablando en el hospital, ¿te acordás que estaba todo el grupo? Estábamos ahí en clínica en la parte donde hacen el office, ¿no? O hacen la merienda, el Sí, desayuno. Y me acuerdo que dijiste algo, pero yo no te llegué a entender. ¿Te acordás? Y dije, Vanilda, ¿lo podés volver a repetir? Pues no te entiendo, por favor, perdón. ¿Te acordás? sí, sí, Y se me bueno, a acuerda. veces, pero bueno, está bueno también poder decirle al otro, no te entiendo, ¿me lo explicás? Claro, por supuesto, porque así Obviamente, pueden sacar la conclusión. claro. Porque Y si sí, no te quedas como que, ¿qué dijo? O no sé, buscar cualquier cosa para entender también. Pero yo claro. me... En la urgencia lo resolvés como podés, pero bueno, con el tiempo se va afianzando esa comunicación Así es, profe. y ese conocer al otro. Cada uno conocerá a sus compañeros y sabrá cómo trabajar, qué decir, qué no decir, qué callar, qué hablar, ¿sí? O en qué momento hablar, porque a lo mejor en el momento del enojo uno le dice al otro tal, y eso termina como repercutiendo mal, se terminan todos enojados. Y a veces hay que callar, escuchar y después hablar. Pero bueno, en la urgencia se tiene que resolver, porque está en juego no mi orgullo, no el orgullo del otro, está en juego la vida del paciente. Así es. Ahí vuelvo a compartir y continuamos con los PowerPoint. Rol integral de enfermería en la atención del paciente politraumatizado. El abordaje, me agarró todo, perdón. El abordaje del paciente politraumatizado destaca el rol integral de enfermería en la valoración, intervención inicial y la vigilancia continua, ¿no? Lo que veníamos diciendo. Valoramos, realizamos intervenciones iniciales y debemos hacer una vigilancia continua. Por eso esto que decíamos que es cíclico, no lineal.
Bien, en el contexto del sistema de salud argentino también hay mucha sobrecarga, ¿no? A nivel laboral, muchas veces nos encontramos con poca cantidad de personal, por eso debemos prever, ¿no? Que pueden llegar a haber situaciones de atención de pacientes politraumatizados, que se mezcla un poco con lo de múltiples víctimas que habíamos dicho antes. Y el enfoque es ABCDE. Evaluación secundaria del politraumatizado. Ya una vez se ha terminado de establecer cuál es el problema del paciente, cuál es el riesgo de vida, inmediato, inminente, cuál es la parte, las lesiones secundarias sobreagregadas que no generan riesgo de vida. Bueno, una vez habiéndose estabilizado el paciente, se hace lo que llamamos evaluación secundaria del politraumatizado. Se inicia una vez que el paciente se encuentra estabilizado, como bien lo decíamos antes desde el punto de vista vital. En esta fase se realiza una valoración más exhaustiva, orientada a identificar todas las lesiones que pueda llegar a tener el paciente, ¿sí? Incluso aquellas que no representan un riesgo inmediato de vida. Bien. Exploración física completa. Se debe realizar de forma cefalocaudal, ¿no? Evaluando cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades y columna. Permite detectar lesiones que pueden pasar desapercibidas durante la evaluación primaria, ¿no? En esta segunda etapa se hace una evaluación secundaria, pero observando lo que no se observó antes. Porque en la primera instancia, ¿qué se observaba? Lo vital, lo que generaba riesgo de vida inmediato. Bien, control y registro de signos vitales. El monitoreo continuo de los signos vitales es esencial durante toda la atención del politraumatizado. Cambios en la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno o la temperatura. Todo esto puede indicar algún tipo de deterioro del paciente. O no solo deterioro, también puede indicar algún tipo de mejoría, ¿sí? Bueno, hay que registrar todo de forma adecuada, de forma oportuna también. Hay cuestiones, no podemos estar con una evolución de enfermería escribiendo en el momento todo, pero sí quizás tener un anotador, un papel, algún lugar donde poder ir anotando qué es lo que se va haciendo, no sé, cantidad de ampollas que estoy utilizando de determinado fármaco. Quizás solo con poner un numerito en una lapicera, en un papel que esté a mano, que no termine después en la basura, obviamente, podemos ir anotando algún elemento que se va utilizando, que ayuda después a la evolución posterior, ya con más tranquilidad. Después de haber pasado la primera etapa, la evaluación primaria, la evaluación secundaria en este caso, ya ahí después podemos anotar, pero en primera instancia podemos ir como escribiendo algo muy breve en algún papel que tengamos por ahí, que no se pierda, eso sí. También esa es una idea que puede ser, se pueden guardar las ampollas en algún recipiente para después, bueno, contabilizarlas, ¿sí? El tema del dolor también es un síntoma frecuente en el paciente politraumatizado. Debe ser evaluado de manera sistemática. Su intensidad puede variar según el tipo de lesión, el estado emocional y el momento evolutivo, por lo que requiere un abordaje individualizado, ¿no? Acá al costadito tenemos la escala visual análoga. Vean, ¿no? Que el primero es una escala del 1 al 10, siempre le preguntamos al paciente cuánto le duele del 1 al 10. Me río porque es un poco, depende, ¿no? Si está con mucho dolor y está en una situación con un politrauma importante, a veces no llega a responder este paciente, ya sea porque no tenga la lucidez suficiente como para responder, o porque es tanto el dolor que va a estar en un solo grito y no va a poder responder. Hay que ver si le estamos colocando vías, si se lo está entubando, ¿no? Y después tenemos la escala más abajo, que es como un símil a la escala visual análoga, que podría ser utilizada en pediatría, ¿no? En realidad podemos pedirle al niño que nos indique, nos señale cuál es la carita que se asemeja más al tipo de dolor que tiene, ¿no? Entonces el niño puede señalarlo. Pero bueno, y sobre todo también puede ser en niños, sí, en niños. Personas con algún deterioro a nivel cognitivo también podría ser.
Bien. Sigamos. Estudios diagnósticos del paciente politraumatizado. Estos estudios van a permitir confirmar sospechas clínicas, detectar lesiones internas. Y ahí hablamos de radiografías de tórax, laboratorio, tomografía computada. Estos estudios diagnósticos suelen abordar el diagnóstico del paciente politraumatizado, dándonos una visión más específica de la gravedad del cuadro. Ahí, como parte de nuestro rol, preparar al paciente, controlarlo durante el traslado y vigilancia posterior a los estudios. También cómo vuelve, ¿no? Cómo se va el paciente para realizar el estudio, que tenga la vía permeable, oxígeno de transporte, por ejemplo, también debemos vigilar, ¿no?, el oxígeno de transporte, si es que requiere oxígeno, que esté lleno el tubo, no vaya a ser que vaya a hacerse un estudio con el oxígeno de transporte, es el tubo chico, ¿no? Y después que tengan que volver a las corridas porque se les acabó el tubo de oxígeno. Eso que estoy diciendo parece una locura, parece que no, profe, eso no puede ocurrir nunca. Mis ojos lo han visto y estoy seguro que los ojos de ustedes lo han visto en alguna oportunidad. Esto es un poco como develando la historia de la salud pública y privada, no se crean que es solo de lo público eso. En todos lados ocurre. Bueno, acá seguimos. Bueno, este es el que ya habíamos dicho, perdón. Preparación para procedimientos. Durante la atención del politraumatizado pueden requerirse diversos procedimientos: colocación de sondas, drenajes, accesos invasivos. Esto de la preparación es vital y fundamental para garantizar la seguridad y la eficacia de estas prácticas. ¿Quién se va a ocupar de la eficacia, la seguridad del paciente? Que estén todos los elementos, que esté todo limpio y preparado y ordenado, obviamente, enfermería, ¿sí? Tenemos que cumplimos un rol en la preparación asistencial y control posterior de los procedimientos. Iba a decir, y no me voy a quedar sin decirlo, ¿quién se ocupa de todo esto? La mejor profesión del mundo, nosotros, los enfermeros. En la guardia hay que anticiparse a las necesidades del equipo. Eso va a reducir tiempos y mejora la calidad en la atención. Prevención de complicaciones. El paciente politraumatizado presenta un alto riesgo de desarrollar complicaciones, infecciones, trombosis, deterioro respiratorio, shock tardío, ¿no? Las infecciones son vitales, es importante prevenirlas. Sin embargo, en la atención de urgencias y emergencia, muchas veces hay cuestiones que no se consideran, ¿no? Como siempre dicen, hay como un ejemplo, había como un video, estos que circulaban en TikTok, es controvertido igual lo que voy a decir, pero ¿qué es lo primero? Cuando te viene un paciente amputado, que no sé, le falta el cuello más o menos, dice un montón de serie de situaciones que como que dice, está súper riesgo de vida, se está muriendo, hay que actuar rápidamente, ¿no? Entonces dice, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Y entonces uno dice, bueno, le tomo la tensión arterial, le coloco una vía, entonces, ¿qué dice el profesor? Lavarse las manos. Y yo a eso lo pongo en como que me pongo los guantes y trabajo. La infección la trato después, ahora que estoy trabajando, riesgo de vida, ¿sí? Sin embargo, muchos profes dicen lavarse las manos. El TikTok ese que dice lavarse las manos. Yo tengo que atender al paciente, me pongo los guantes y actúo. La infección la veo después. Ese es criterio mío y criterio de cualquier persona que trabaje en urgencias y emergencias, donde está en riesgo la vida del paciente. Lo otro después se trata. Bien, bueno, la vigilancia continua, ¿no? La movilización precoz, cuando está indicada, muchas veces no está indicada, hay que inmovilizar al paciente. Medidas de cuidado, bueno, todas estas medidas permiten reducir complicaciones. Continuidad del cuidado. La atención del politraumatizado no finaliza en la guardia, sino que continúa durante la internación y en muchos casos durante la rehabilitación.
atendemos pacientes en rehabilitación muchas veces, estamos hablando ya de un tercer nivel. Es muy interesante esa área. Ya no estamos hablando de urgencia, no estamos hablando de emergencia, pero muchas veces hay que trabajar sobre qué generó la urgencia, qué generó el politraumatismo. Eso que se generó en la atención, si no hemos hecho una atención adecuada, una atención eficiente, si hemos fallado en muchas cuestiones, este paciente que está en un tercer nivel es, digamos, víctima de cómo se actuó en el segundo nivel, ¿sí? Por eso es importante que lo que hagamos acá lo hagamos bien. Y bueno, se debe garantizar la continuidad del cuidado. Lo que se hizo en el segundo nivel, o en el segundo nivel en urgencias y emergencias, cómo lo vemos en el segundo nivel, en una clínica médica, después de que hayas sido dado de alta de la guardia y pasado a un servicio de clínica médica, o pasado a un servicio de terapia intensiva, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a cuidar? Enfermería cumple un rol primordial, ¿no? En esto de pasaje de información entre turnos y servicios. Nos encontramos muchas veces, y ahí Vanilda no me va a dejar mentir, con pacientes que son trasladados de un servicio a otro, por ejemplo, clínica médica, y nos encontramos con una realidad de que hay cosas que, no sé por qué, no llegan a enfermería. No vamos a especificar mucho de eso, pero hay datos que no llegan y que son muy importantes, ¿sí? Entonces, ahí es donde, ¿qué tengo que comunicar a mi colega? Yo soy enfermero de un servicio X y el paciente pasa a otro servicio, me puedo comunicar con el enfermero del otro servicio. Hay un montón de métodos de comunicación y puedo informar. Tengan en cuenta esto de este paciente. No nos quedemos solo con lo que dice el médico, porque el médico lo pasa y se lo explica al otro médico. ¿Y cuánta de esa información llega a nosotros? ¿No? Hagan el juego del famoso teléfono descompuesto, ¿no? Y con ese juego, solitos, caen en la cuenta de que muchas veces nosotros como enfermeros tenemos que tomar la posta en la comunicación. Bueno, el acompañamiento también del paciente y la familia, no solo el politraumatismo, no solo afecta al Profe, paciente. ¿Sí? una consulta. Entonces usted nos dice que conviene acompañar al paciente, por ejemplo, si está trasladado de una sala a otra. Lo ideal sería acompañar al paciente y darle todos los datos a nuestro compañero que lo recibe. Esa es una cuestión, ese sería para mí el ideal. Lo que pasa es Ok, que a veces, dependiendo de la institución, se puede hacer o no se puede hacer. ok. Ejemplo, yo hace mucho no trabajo en institución privada como enfermero, ¿no? Yo tengo Ujú. muchos años ya de hospital público. Pero bueno, quizás en una clínica privada, no sé, a lo mejor estoy diciendo una cosa que no es, pero a lo mejor como enfermero no me permiten movilizarme. Claro, Pero, sin embargo, un paciente que pasa, no sé, de una terapia intensiva a una clínica médica, no debiera ir solo con el camillero. No, no es lo claro. correcto eso. Se Ujú. hace, Sí. se hace, pero no es lo correcto y sabemos que no es lo correcto. Tiene que Ujú. ir bajo la supervisión de un profesional de salud. Llámese médico, llámese enfermero. A veces va Claro. el médico, pero yo en lo particular no me confío de la comunicación. Perdón, tendré que estar poniendo la cámara ahora. No me confío específicamente en la comunicación del médico por experiencia propia, porque Lo he que pasa encontrado que, fallas en la comunicación. sí, lo que muchas veces pasa es que vos por ahí mandás a un paciente, ponele a sala intermedia, como está diciendo usted, y ya tenés que preparar la cama porque está llegando otro ingreso. Capaz que a veces también los tiempos. Exactamente, sí, pero bueno, lo que se debe es eso, después lo que se hace por una necesidad es otra. Sin embargo, estamos en la era de la comunicación, como digo yo, y se puede comunicar de cualquier forma, un llamado por teléfono, Sí, obvio. Ujú. un WhatsApp, no sé, hay un montón de métodos Claro, de comunicación. Y por lo menos en lo que es el hospital, que es mi experiencia, nos conocemos todos. Yo sí. estoy actualmente trabajando en una unidad donde tengo comunicación con todo el hospital. Quizás no funciona todo así, pero yo sé que con voluntad se puede. Ok. Ujú. Ahí creo que escribieron algo en el chat, no sé si es algo relacionado a esto y lo voy a mirar. Ah, verdad. Gracias, Vanilla. Ahí vuelvo a compartir.
Ahí estoy, ¿eh? Ahí. Bien, acompañamiento del paciente y la familia. Bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? Que no es solo el paciente, si bien el paciente es el que es atendido en la urgencia y en la emergencia, pero después debe seguirse un acompañamiento a la familia, hay que saber comunicar, a veces queremos delegar todo en el médico, ¿no? Cualquier cosa pregúntele al médico, ¿no? El médico le va a hablar, ¿no? Pero bueno, tenemos un grado de responsabilidad en la comunicación y en la contención, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si el profesional que está ahí disponible soy yo como enfermero? Está bien, no voy a comunicar todo, pero mínimamente tengo que saber hablar, tengo que saber contener, ¿sí? Y si yo no sé hablar y no sé contener, pueden generarse situaciones de mucho estrés y peligro, incluso para nosotros, ¿sí? Porque el familiar muchas veces no entiende algunas cosas, hay que saber cómo hablarle, cómo entrar a poder hablarle de una forma que nos entienda, que no suene violento, que no suene difícil de entender, que sea entendible para cualquier persona que no sea profesional de la salud. Y ver hasta dónde puedo hablar también, ¿sí? Y a veces es conveniente hablar de a dos, no ir una sola persona para hablar, ya sea el médico, que va solo muchas veces a hablar, también tenemos que acompañar y bajar esa información. ¿No les ha pasado muchas veces que el médico explica algo al paciente, al familiar, perdón, y después el familiar se va, perdón, el médico se va y el paciente, el familiar nos pregunta a nosotros? ¿No les pasó eso alguna vez? No adaptan el lenguaje, profe, no lo bajan a la persona como para que lo entienda. Exactamente. A mí me pasaba muchas veces en pediatría. El médico le explicaba, tal, 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 tal. Pues se iba y yo me quedaba con el paciente o con el familiar, porque era pediatría, y me decía, ay, ¿me podés explicar esto? Y yo lo había escuchado que el médico le explicó, obviamente que se lo explicó a su forma, con su lenguaje, pero no lo bajaba al nivel de la persona que necesitaba entenderlo. Entonces, o a veces yo mismo decía, ¿entendió lo que le dijo el médico? ¿Y qué me decía el familiar? No. Así que le terminaba explicando todo lo que tenía que hacer. Pero bueno, es parte Claro, interrupciones en el diálogo. Claro, así No, es. no. Es parte de nuestro trabajo, enfermería, ¿no? Muchas veces no es solo higiene y confort, es un montón de cuestiones. Yo hoy cumplo función como docente, pero cuando era como profesor, como docente, como instructor, como lo que quieran llamar, cuando era enfermero asistencial, que no era ni licenciado, también cumplía función docente, pero a la familia, al paciente. Ustedes en su actividad diaria, como enfermeros, enfermeras, también cumplen función docente. Es algo que nos sale de la sangre de la enfermería, vamos a decir, todo el tiempo. Bien, importancia del abordaje integral. El manejo del paciente politraumatizado requiere un abordaje integral que combina conocimientos técnicos, organización, trabajo en equipo. Cada etapa del proceso, desde la evaluación primaria hasta la continuidad del cuidado, impacta en el pronóstico final. Recuerden, ¿no? Evaluación primaria, evaluación secundaria y la última parte es la continuidad del cuidado. Todo esto va a impactar en el pronóstico final del paciente. ¿Cómo llega este paciente una vez pasada la etapa aguda a la etapa crónica, ¿no? A la rehabilitación, a la reinserción en la sociedad? Debemos comprender el rol, nuestro rol dentro del equipo, y eso va a permitir actuar con seguridad y criterio profesional. Bien, seguridad del paciente en trauma. La seguridad del paciente politraumatizado depende de gran medida de la organización del cuidado y de la correcta priorización de las intervenciones. Los errores más frecuentes no suelen relacionarse con la falta de conocimiento técnico, sino con fallas en la comunicación, el orden de la atención o la sobrecarga asistencial. Desde enfermería hay que garantizar seguridad del paciente, ¿no? Esto va a implica mantener una vigilancia constante, registrada adecuadamente y comunicar cualquier cambio clínico. Siempre escucho, ¿no? A veces como
la mayoría de los enfermeros dicen, no, turno de noche, ¿no? Tenés que saber esto, esto, otro, para no estar molestando al médico todo el tiempo. No es molestar, cada uno está cumpliendo un rol, cada uno está cumpliendo una función. A ninguno nos pagan por no hacer nuestro trabajo, nos pagan por hacer nuestro trabajo y es por el bienestar del paciente, ¿sí? Entonces, si tengo que preguntar o tengo que explicar 1000 veces, aunque sea el turno de noche, aunque sean las 3 de la mañana, se hace, ¿sí? Uno después busca qué estrategia encontrar para que la comunicación no suene fuerte, no suene pesada, cómo hablarle al otro. Incluso estoy hablando de cómo hablarle a un médico, ¿no? Muchas veces. Claro, esa típica Profe, frase. Sí, y lo mismo que explicarle los procedimientos que uno va a hacer, si son invasivos o no, como para que el paciente se sienta más seguro y te dé la confianza de poder hacerlos. claro. Vieron que eso es interesante, Natalia, lo que comenta. Yo me acuerdo cuando en mis tiempos, cuando recién iniciaba en la enfermería, decía, no, si el paciente te pregunta la medicación que le vas a dar, no sé, pregúntele al médico, ¿no? Eso es como que, y todavía hay enfermeros antiguos, yo ya no soy enfermero antiguo, que siguen diciendo eso, yo no me lo puedo creer. Es como que, y en el derecho del paciente tiene que saber, no le puedo administrar un medicamento sin decirle qué es. Puedo ir, le voy a administrar la medicación, nada más. Pero si el paciente me pregunta, tengo la obligación de decirle, saber para qué es cada medicamento. Y puede ser que no lo sepa porque uno no sabe todo. Puede ser que yo esté trabajando en un servicio del hospital y tenga que administrar una medicación y no sé qué es, no. Tengo que averiguar. Puedo no saber, puedo leer la indicación. Ah, ¿y esto qué? ¿Para qué es? Mínimo puedo consultar al médico, al colega primero, a farmacia. Se puede llamar a farmacia y preguntar cómo se administra tal medicamento. Les debe haber pasado de un medicamento que está indicado, que no saben ni cómo se administra, porque el médico no lo indicó bien, o lo indicó como pudo, le preguntan a ese mismo médico que lo indicó, y estaba mal indicado, no mal indicado, sino que ni el médico sabe cómo se administra, porque el médico quizás no sabe mucho de eso. Nosotros como enfermeros sí sabemos un montón de eso, pero hay medicamentos que a veces no sabemos tampoco. Y, por ejemplo, hay unos antibióticos que se están utilizando ahora de última generación. No sé, Vanilla en clínica médica si los ve, los ves, como el Avibactam, el Ceftavi, el Claro, Actonam. ¿Eso los pasás en clínica sí, médica? sí, demasiado suele pasar eso en clínica médica, más que nada con los residentes, ¿viste? Que a veces Sí, no sí, tienen conocimiento y a veces no, pasa cualquier cosa, le indica, y si vos no lees y no tenés costumbre de leer y conocer el procedimiento de la medicación, terminás haciendo una cagada, ¿viste? Porque claro. ellos indican así nomás, como que así. A veces hay algunos que te llegan y preguntan, mira, ¿eso cómo viene? ¿Cómo se pasaría para indicar? Pero hay otros que llegan y agarran la indicación e indica hay una carga de potasio o un antibiótico en tanto. No, doctor, así no, eso va así. Vos la corregís, pero primero comete el error de indicar como se le canta, así. Porque no, entiendo que a veces ellos no saben, y si nosotros no les ayudamos, que a veces es complicado. En las clínicas es complicado, no sé si estuvo mal. Es Es que que, no, es así, es uno de los es mejores que a veces servicios que no podemos hay. hablar porque es difícil, es difícil. Y está tornando difícil la convivencia a veces con algún residente porque algunos bajan muy prepotentes y a veces nosotros nos quedamos muy atrás, tampoco enfermería nos quedamos muy atrás. Y ahí es casi que hacemos una queja con los residentes ahí, porque ellos nos indican mal y a veces unos compañeros que hacen, no, yo no lo hice porque está indicado mal. No, en vez de ir ahí y preguntar, doctor, eso no va, si me indicas bien para que yo pueda hacer procedimiento. No, lo que pasa en nuestra sala es, no, yo no lo hice porque está mal indicado. Pero vos podés hablar con el médico que indica bien, que vos conocés el procedimiento, conocés la medicación, ¿entendés? ¿A dónde voy? Claro, tal cual. Y está bueno eso de la comunicación, hace la seguridad del paciente.
Si yo me comunico bien, porque tengo dudas, le pregunto al médico, el médico dice, no lo sé, bueno, ya somos dos que no lo sabemos. Entonces, ¿a quién preguntamos de un medicamento? Al farmacéutico, es el que más sabe de eso. Es el hecho de trabajar Claro, con equipos multidisciplinarios. Yo he llamado a, ahora no me acuerdo ni qué medicamento, porque ya hace muchos años de esto, pero trabajando en pediatría, el médico no lo sabía, mi colega no lo sabía, yo no lo sabía. Llamábamos a farmacia y era la noche, no importa que era la noche, el hospital trabaja las 24 horas, el sistema de salud trabaja las 24 horas y el farmacéutico nos sacaba las dudas a todos, porque bueno, es quien está más preparado. Y eso del Ceftabi, el Astronam, tiene una forma, son antibióticos, pasan endovenosos, pero tiene una forma específica de pasar. Y eso es algo que, bueno, que después lo iremos trabajando desde Infecto también, en algún punto. Ya esto interno del hospital fuera de lo que son mis cursos, ¿no? Pero que yo mismo no lo sabía, tanto ir a las reuniones de comité, me fui enterando de que, por ejemplo, no son medicamentos que uno dice, lo paso en 60 minutos como cualquier antibiótico. No, se pasan más tiempo. Pero bueno, son cosas que yo también las tengo que reestudiar, ver, porque en mis tiempos yo no pasaba, esos antibióticos son nuevos para mí. Yo no los llegué a pasar cuando trabajé en terapia intensiva. Y en pediatría los últimos 15 años no los vi tampoco. Entonces, para mí también es algo nuevo. Ahí estás más acorde al conocimiento vos, Vanilla, que los estás viendo en clínica médica. Y son, antibióticos también se usan mucho en terapia. Pero bueno, es como claro. que cada uno tiene Ahí su siempre conocimiento. tiene un nuevo. Por suerte el farmacéutico es bastante macanudo cuando no conocemos o no sabemos cómo pasar y los médicos indican también y no saben, le llamamos y él siempre viene y nos ayuda con esto. Incluso tuvo una vez una medicación que era para la quimio, que no podíamos pasar ahí como venía porque no podíamos manipular, él vino, explicó todo y ahí el paciente tuvo que venir alguien de hemato a cuidar a su paciente, solamente Claro, para la medicación. sí, sí. Sí, eso también es un problema, ¿no? Porque es un área abierta, apabellonada, y ya tendrá que tener una habitación individual, porque después se produce neutropenia por la quimioterapia. Eso hace la seguridad Claro, del paciente. Es como que es un tema aparte, nos estamos yendo por las ramas porque estamos en politraumatizado, pero también está bueno hablar esto, porque hace la seguridad del paciente. totalmente. Bien, bueno, la importancia del registro de enfermería. Quiero ver si nos falta mucho, porque ya estamos como redundando en cosas que... Bueno, esto de importancia del registro de enfermería también. Ahí está, este sí. Eh, el trauma como trabajo en equipo. La atención del paciente politraumatizado requiere la interacción constante con múltiples disciplinas, lo que hablábamos recién, ¿no? Del equipo multidisciplinario. Ningún profesional actúa de manera aislada y el equipo y el éxito del abordaje depende de la coordinación y el respeto de los roles de cada integrante. Bueno, como siempre, ocupamos como enfermeros un lugar central dentro del equipo. Se sostiene la atención continua del paciente, porque enfermería es 24/7, igual que los monstruos, como digo yo. Los monstruos trabajamos 24/7, los enfermeros somos monstruos, trabajamos 24/7. Bien, enfermería y la toma de decisiones. El rol de enfermería en trauma no se limita a la ejecución de indicaciones, sino que incluye la toma de decisiones basadas en observación clínica y experiencia. La experiencia la hacemos con los años, no nacemos con experiencia, la vamos desarrollando con el tiempo. Detección precoz de signos de deterioro también permite anticipar qué complicaciones se están produciendo en el paciente o se van a producir y qué orden de prioridad le vamos a dar a las intervenciones nuestras. Esta capacidad de decisión resulta especialmente valiosa en contextos de alta demanda. El criterio profesional de enfermería contribuye de manera directa a mejorar los resultados del paciente politraumatizado. Claves en la atención del paciente politraumatizado. Bueno, tiene que ser un abordaje ordenado, se priorizan las funciones vitales y reevaluación constante de todos, signos y síntomas, control de signos vitales, ¿no? ¿Se acuerdan de la valoración neurológica, respiratoria? Eh, bueno, después tiene que ser un enfoque sistémico, sistemático, enfocado en el ABCDE,
Esto va a permitir actuar con criterio aún en escenarios complejos. Estos conceptos son importantes que los incorpore enfermería. Va a fortalecer la práctica profesional, brindando mayor seguridad en la atención, seguridad para el paciente con calidad de atención y seguridad nuestra. También genera atención, seguridad en el equipo, ¿no? Por eso también vuelvo a recalcar la importancia de tener un equipo conformado, sólido y fuerte. Bueno, algunos errores en la atención del paciente politraumatizado. Bien, estos errores pueden relacionarse con falta de organización y no con el desconocimiento técnico. Muchas veces es como, ¿no?, en el fútbol, ¿no? No son todos Messi, por ejemplo, ¿no? O sea, cada uno ocupa su lugar, su función, y debemos saber diferenciar dónde estamos cómodos también. Porque podemos, no sé, Natalia, Vanilda y yo, que estamos los tres hoy en esta clase, y quien vea después la clase, y decir, bueno, yo me siento cómodo, pero lo hablamos antes del traumatismo, ¿no? Antes de recibir el paciente. Yo me siento cómodo en el carro de paro organizando todo lo que es la medicación, preparando. Otro dice, no sé, Vanilda dice, no, yo le coloco la vía al paciente, le pongo ahí el oxígeno, le paso la medicación, yo en el carro de paro preparo, y por ejemplo Natalia puede estar, no sé, haciendo como circulando si falta algún elemento, ir, buscar, traer, coordinar los equipos, ver que los equipos funcionen, y ahí ya tenemos una organización leve, mínima, de lo que es cómo vamos a trabajar ante la aparición de un paciente politraumatizado. ¿Se entiende? Sería optimizar las habilidades, profe. Exactamente, sí, como que cada uno se va ahí especializando en eso, pero también con la posibilidad de intercambiarlo, ¿no? Porque ¿qué pasa si uno se enfermó, si uno no vino? ¿Qué pasa si o se siente mal, está descompuesto? Puede pasar, todo puede pasar, ¿sí? Y bueno, y a veces ocupamos distintos lugares, porque vino el traumatizado y justo yo lo recibí, lo moví, ayudé a moverlo de la camilla, de la camilla de traslado al lugar donde lo vamos a atender, y quedé ahí como al ladito de donde hay que colocar la vía. Y bueno, ya está, ocupé ese lugar y el otro ocupará otro lugar. Es como, sí, se va rotando, se va modificando esa función, pero para que todos estemos preparados para responder al rol que nos toque en ese momento. Y el equipo es sólido, se conoce, nos conocemos. Volviendo al fútbol, sé que el pase lo voy a dar para el lado derecho, para el lado izquierdo, ¿sí? Sé que voy a agarrar un catéter intravenoso y voy a punzar al paciente y no a mi compañero, porque también puede pasar. También tuve riesgo de que una vez casi me pinchan con una boca, ¿sí? Es difícil, porque en la urgencia puede pasar que un compañero quiere colocar la vía a un paciente, saca el mandril y en vez de poner ese mandril en el descartador, termina pinchando a un compañero. Casi me ocurre, así que imagínense que no es algo que estoy hablando de cosas imposibles. Bien, exceso de confianza, ¿no? También es un factor de riesgo. Hay gente que tiene una confianza en ellos que es impresionante, está bueno, es útil, sirve, pero también a veces hay que como controlar un poco ese exceso de confianza. Yo siempre digo, no sé todo, no sé nada, en realidad termino diciendo, ya que creo que lo mío se va para otro lado, al revés. Pero bueno, la experiencia es una herramienta valiosa, pero el exceso de confianza puede transformarse en un factor de riesgo. Suponer que ya está todo controlado, no volver a reevaluar, puede llevar a pasar por alto deterioro clínico. O sea, puede llevar a que un deterioro clínico no sea detectado. Ahí está la cuestión, ¿sí? Ya está controlado, el paciente ya está bien, no pasa nada, listo, y no lo vuelvo a reevaluar. Y ahí empieza algún deterioro neurológico, producto de alguna otra falla orgánica, ¿sí? Algo que no detectamos a tiempo, pero en la segunda evaluación podría ser detectado, pero como no se detecta tampoco por este exceso de confianza, el paciente termina descompensándose. Debemos, como enfermeros, mantener una actitud de vigilancia constante y revisar periódicamente al paciente. En trauma,
Ningún estado es definitivo y todos los pacientes pueden evolucionar de forma imprevisible. Bueno, el triage en el paciente politraumatizado. El triage en sí permite clasificar la gravedad del paciente y definir prioridades de atención. Bueno, enfermero. No se le escucha, profe. No se escucha. Pero no sé en qué queda. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Ahora sí se escucha. Ay, no sé qué pasó, pero se ve que hubo una falla. Vieron que a veces falla internet. Ahora lo que tengo dudas, dice grabando. La grabación se ha iniciado. Lo que tengo dudas, ¿qué pasó con todo lo que grabamos hasta ahora? Espero, por el bien de la humanidad, que no tenga que grabar mañana la clase de nuevo, porque encima estuvo interesante, porque ustedes hicieron buenas acotaciones, fue una buena conversación, y cuando ya grabo solo, no es lo mismo, saben que no es lo mismo, porque es como un relato de todo. Pero bueno, esperemos que se haya grabado. Cuando termine la clase me voy a enterar si se grabó. Así que bueno, vuelvo a compartir, ¿sí? Bien, politraumatizado y contexto institucional. La atención del trauma no depende únicamente del equipo asistencial, sino también del contexto institucional. La disponibilidad de camas, insumos y profesionales condicionan las decisiones clínicas. Esto pasa mucho, ¿no? En el hospital. El hecho de tener menos personal, ¿no? Cuántas camas hay libres en el servicio, los recursos material, humano, ¿sí? Qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Eso va a implicar que pueda hacerse una atención adecuada o no tan adecuada. Marco legal y responsabilidad profesional. La atención del paciente politraumatizado en Argentina se rige por la Ley de Derechos del Paciente, Ley 26.529, que garantiza una atención digna, segura y respetuosa. Incluso en situaciones de urgencia, ¿no? Esta ley debe ser respetada. Pero bueno, en ese caso, recordemos que el paciente no puede otorgar su consentimiento de manera expresa. Sin embargo, a veces puede ser que esté la familia, como puede ser que no, también, porque la urgencia lo amerita y como personal de salud debemos actuar. Este marco para enfermería va a reforzar la importancia de actuar según protocolos y realizar registros adecuados. Todo debiera estar protocolizado o especificado cómo actuar ante una situación X. Entonces, de esa forma, si hago algo, siempre va a ser por el bien del paciente, pero no sé, puede venir un paciente politraumatizado con hemorragia interna importante, interna o externa, ¿no? Importante, que genere la posibilidad de un shock, ¿no?
y este shock cardiogénico, por ejemplo, ¿no? Por hipovolemia. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se transfunde, ¿no? ¿Y qué pasa si el paciente es de religión, de alguna religión que no permite la transfusión de sangre? Y yo ya lo transfundí, porque no sabía, porque el paciente no estaba lúcido como para hablar, para decir no o decir sí. No había familiares porque el paciente viene de urgencia, porque fue un accidente en la vía pública, estaba solo. Entonces, ¿qué me cubre a mí? ¿No? Y bueno, ahí está la ley de derechos del paciente también. Un poco también nos cubre a nosotros, desde el marco legal. Los protocolos. Puede haber un protocolo hospitalario que está firmado por el director, por el comité de ética, hay un comité de ética, donde dice, en el caso de una urgencia con un paciente cuya religión no permite, ¿no? Pero al no haber un familiar, al paciente no estar lúcido para poder especificar, se autoriza institucionalmente no sé cómo se diseñaría, pero bueno, se me ocurre como un ejemplo a tener en cuenta. Y eso nos cubre a nosotros legalmente, a todos los profesionales, no solo a los enfermeros. Controvertido lo que acabo de decir, pero se los dejo para que lo piensen, para que lo razonen, para que después me digan, sí, la verdad que es interesante, o no. No sé, a lo mejor ya tienen alguna experiencia similar de lo que yo les estoy diciendo. Bien, importancia de la capacitación continua. La atención del trauma requiere actualización permanente, ya que los protocolos y enfoques pueden modificarse con el tiempo. La capacitación fortalece la seguridad y la confianza profesional. En el ámbito de enfermería, la formación continua, bueno, esto es así, ¿no? Nos va a permitir formarnos todo el tiempo, aprender cambios que puedan llegar a haber, desde lo que es la atención en este nivel, que es lo que estamos viendo, actualizándonos al realizar este curso. Yo como docente, como profesor, también me estoy actualizando al armar este curso y poder explicarlo. Y ustedes al estar acá también se están actualizando y también están aprendiendo. Siempre tengo una frase que la uso de siempre, que es, el que enseña aprende 2 veces. Ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo. Experiencia y criterio. Bueno, lo de la experiencia y el criterio profesional, ¿no? El conocimiento teórico se complementa con la experiencia adquirida en la práctica diaria. El criterio profesional se construye con la observación, el análisis y el trabajo en equipo. Esta experiencia es especialmente valiosa en contextos reales como como las guardias, la urgencia, ¿no? Donde muchas decisiones deben tomarse de manera rápida y fundamentada. Síntesis de la atención del paciente politraumatizado. Bueno, el abordaje de este tipo de paciente debe ser sistemático, ordenado y dinámico. La evaluación primaria, la reevaluación constante y el trabajo en equipo constituyen los pilares de la atención inicial. Desde enfermería debemos adoptar este enfoque que brinda seguridad y mejora la calidad de cuidado, aun en contextos con recursos limitados y alta demanda asistencial. En trauma, el tiempo salva más vidas que la tecnología. Muchas gracias. Ahí dejo de compartir. Así que, bueno, gente, ahora, gracias, Natalia. Pido a todos los Gracias a santos. usted, profe. Bárbaro, Muy buena gracias. clase. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar. Gracias a vos, profe. Buen fin Bárbaro, de. gracias, Vanila, gracias, Natalia, gracias a todos los que vean el video después. Muchas gracias, buen fin de semana y espero que se haya grabado la clase. Solo pido eso. Así que bueno, buen fin de semana, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe, que descanse. Chao, profe. Chau. Chao, Nachi. No, la última partecita tenía que tocar grabación. Ah, no, la grabación se ha iniciado, estaba grabando. A ver, para. Sí, sí, Stop. ¿Y esto? Desea de tener la grabación. Ah, se estaba grabando.